Voy a invitarle a que pueda ir abriendo su Biblia en la primera carta a Timoteo capítulo 5. La semana pasada estuvimos terminando el capítulo 4 de esta carta y cuán gozoso estoy de que poco a poco nosotros vayamos avanzando en un estudio consecutivo de la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo tras versículo. Somos llamados a poder estudiar la palabra de Dios de una forma correcta para la edificación de los santos. Hoy vamos a empezar con el capítulo número 5 y vamos a leer el capítulo entero. Dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Versículo 15. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Dios nos guíe en el estudio de este capítulo. Pidamos al Señor constantemente que a medida que vayamos avanzando, podamos aprovechar al máximo cada palabra para aplicarlas a nuestras vidas. El texto en el que hoy vamos a estar meditando son los versículos 1 y 2. Allí vamos a concentrarnos durante este domingo. Dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Hoy quisiera hablarles acerca de cómo relacionarnos con los hermanos de la iglesia. Cómo relacionarnos con los hermanos de la iglesia. El tema de las relaciones en la iglesia nunca ha sido un tema muy popular, que digamos. No porque sea controversial, sino porque es algo que de alguna manera ha perdido importancia entre los hermanos conforme pasa el tiempo. Ha venido a ser quizás un tema secundario o de tercer orden para algunos. Puede ser que gran parte de la falta de atención hacia estos temas importantes se deba a la forma en la que el mundo ha influenciado nuestros corazones e inclusive la forma en la que nos ha influenciado en la manera en que nos relacionamos unos con otros, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia.
es necesario entonces añadir aquí en este punto algo puntual, que no toda la enseñanza que hemos recibido de nuestra sociedad es mala, hablando en un sentido moral, pero es necesario que si en algún momento lo que la sociedad ha enseñado respecto de las relaciones no se conforma con la palabra de Dios, eso debe ser desechado para poder aplicar entonces lo que la palabra nos indica, para que en todo podamos relacionarnos como debe ser con nuestro prójimo. Siempre la palabra de Dios debe ser nuestra única regla de fe y de práctica, de manera entonces que ella se convierte en nuestro estándar para saber cómo debemos relacionarnos con las personas. Hablando de las consecuencias de una falta de aplicación de estos principios que acabamos de leer de las relaciones entre los hermanos, en las diferentes iglesias se han dado diferentes escándalos, de forma que hay hombres que tratan a otros hombres de una forma indebida y a otras mujeres también, y viceversa. Hay mujeres que se han tratado mal o mujeres que se han tratado mal y que también han tratado mal a otros caballeros. Esto es algo escandaloso en medio de una iglesia, y esto es algo que nosotros debemos evitar, precisamente porque Dios quiere que entre nosotros se manifieste ese amor. Y más adelante vamos a leer un texto que debe ser base para la forma en la que nos tratamos. Siendo así, nosotros también debemos considerar que no solamente estos escándalos se han dado entre los adultos, en su trato entre hombres con damas, damas con damas y damas con hombres. No solamente ha ocurrido este problema entre los jóvenes también. En nuestra congregación no hay muchos jóvenes, la mayoría son adultos ya. Sin embargo, desde jóvenes deben aprender cómo relacionarse con los demás para evitar el pecado, para evitar algún tipo de conflicto. Les soy sincero, si yo hubiera aprendido esto desde mi juventud, mi forma de tratar a otros jóvenes o a otras jovencitas hubiera sido muy diferente. Precisamente porque Dios manda que nosotros tengamos cuidado con las relaciones. Y creo que si nosotros aplicáramos esto en todo tiempo de nuestra vida, cada vez que nos reunimos, las cosas fueran mejor. Porque son los principios bíblicos. Entonces, es propicio que seamos disciplinados, hermanos. Que esto sirva para nosotros como una disciplina preventiva, es decir, una que busca advertir cómo nosotros debemos comportarnos, relacionarnos unos con otros, para evitar después el pecado. Para que podamos alejarnos de cualquier tipo de rencor o de discordia o de malas relaciones con nuestro hermano en la iglesia. Así que prestemos atención a la forma en la que el apóstol Pablo instruye a Timoteo en cuanto a cómo se debe llamar. Y escuche esto, porque es lo que tenemos en contexto. Cómo se debe confrontar el pecado a los ancianos, a los jóvenes, a las ancianas y a las jovencitas. Veamos cómo el Señor nos instruye en cuanto a las relaciones con nuestros hermanos. Fíjense que somos llamados en estos primeros versículos, y le invito a que lo podamos leer, a que exhortemos al momento de confrontar el pecado. Versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Quiero concentrarme primeramente en estos dos verbos que encontramos, en el de reprender y en exhortar. Esos dos verbos son los que quisiera primeramente atender para entonces pasar a hablar acerca de las relaciones, de cómo confrontarnos unos a otros en nuestros pecados. Fíjense, la confrontación del pecado nunca ha sido un tema fácil entre los creyentes, precisamente a causa del pecado que hay en nosotros. Si usted y yo somos sinceros, tenemos que decir que no nos gusta que nos llamen a abandonar nuestro pecado en un sentido pecaminoso. A veces nuestro orgullo nos limita el que realmente deseemos que nos instruyan y que nos digan, cometiste pecado, abandona tu pecado. Muchas veces eso es lo que sucede. No es un tema fácil por causa de nuestro propio pecado. Sin embargo, es un bien necesario. Es un bien necesario precisamente porque por medio de la confrontación, el pueblo de Dios es purificado. El pueblo de Dios es purificado y además edificado y llevado a la santidad. Le hago esta pregunta. ¿Quién podría negar la aflicción que experimentó David cuando fue confrontado por el profeta Natán? Usted, si ha leído ese texto, se habrá dado cuenta de cuáles pudieron ser las emociones de David al momento de escuchar las palabras, tú eres ese hombre. Recordará que David fue quien mató a Urías y se quedó con su esposa Betsabé. En otras palabras, David había cometido adulterio y asesinato. Y tuvo un hijo con Betsabé. Buscó las maneras de poder encubrir eso. Pero el Señor conoce todo. El Señor envía al profeta Natán y por medio de una parábola o una alegoría le hace ver a David, tú eres quien ha matado a este hombre y el Señor lo sabe. No podríamos negar la aflicción que pudo experimentar David cuando fue confrontado por su pecado. Y cuando leemos el Salmo 51,
nosotros notamos cómo Dios obró por medio de la confrontación del pecado y produjo el arrepentimiento en David. Y no solamente el arrepentimiento, sino que también lo llevó al gozo. Porque en el mismo capítulo 51, el mismo David le dice, Señor, no me quites el gozo de tu salvación. De manera que por la confrontación del pecado somos llevados a la vergüenza. Pero ¿en qué va a concluir esto? En el gozo. En el gozo y en la edificación del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, sin duda, también hubo casos en los que se hizo necesaria la confrontación. Por ejemplo, ¿quién negaría la vergüenza que pudo experimentar Pedro cuando fue resistido públicamente por el apóstol Pablo a causa de su error al obligar a los gentiles a judaizar? Usted podría imaginarse una escena como esa, dos apóstoles, personas líderes en medio de la iglesia, y que uno le haya dicho al otro, estás cometiendo un pecado grave, digno de condenación. La Biblia no registra lo que sucede después. Sin embargo, podemos especular un poco acerca de cómo se pudo haber sentido Pedro. Y puesto que estos eran verdaderos siervos de Dios, lo más lógico es que este creyente, este hermano en la fe, Pedro, se haya arrepentido de su pecado y haya buscado honrar al Señor. Seguramente pudo compartir con los demás después de su arrepentimiento el gozo que sintió al poder vivir como se debe vivir. En cualquiera de los dos casos, aunque la confrontación del pecado sea un tema difícil entre nosotros, es necesario. Es necesario para la pureza del pueblo de Dios y la edificación y el gozo. Y Timoteo, como un joven pastor de esta grey del Señor allá en Éfeso, tenía el deber de confrontar a los hermanos de esta iglesia local, de la iglesia en Éfeso. Ciertamente era una lista larga de personas a las cuales confrontar por su pecado. Y le voy a compartir algunos de ellos. Estos son las cosas que se han estado corrigiendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Pude registrarlo allí. Fíjense bien. ¿Qué pecados tenía que confrontar Timoteo? Bueno, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 vemos cómo algunos miembros pecadores de esa iglesia habían abandonado la verdad y la piedad. Otros habían naufragado en cuanto a la fe. Algunas mujeres habían abandonado su función y estaban tratando de usurpar la función de los hombres en la iglesia. Algunos que aspiraban al liderazgo no eran aptos. Así que Pablo dio los requisitos necesarios para los ancianos y los diáconos. Muy probablemente Timoteo estuvo en la necesidad de tener que, reunido con la iglesia, decir, este hombre, esta persona está descalificada por no cumplir con estos requisitos para el liderazgo, tanto en el pastorado como en el diaconado. Otros estaban enseñando doctrinas falsas de demonios en medio de la iglesia. Algunas de las viudas más viejas estaban llevando una vida impura. Y al igual que algunas de las más jóvenes, se estaban entregando a la impureza. Seguramente hubo otros pecados que mencionar. Sin embargo, Timoteo tenía el deber de confrontar todo eso. Y no solamente Timoteo. El resto del cuerpo de ancianos tenía que enfocarse en buscar la pureza en medio de la iglesia. Y tenían que acudir a aplicar este principio de la confrontación. Entonces notemos que las primeras palabras que el apóstol Pablo usa aquí nos dan una idea de cómo no debemos confrontar el pecado de nuestros hermanos. Primeramente dice, no reprendas. Al mismo tiempo da la solución. Dice, no reprendas, más bien exhorta, exhorta. Ahorita vamos a estar hablando, en estas próximas palabras, vamos a estar mencionando cuáles son las diferencias entre reprender y exhortar. El término reprender sugiere la idea de ser violento a la hora de relacionarnos con nuestros hermanos. Y esta violencia bien puede ser verbal o física. Por el contexto, nosotros nos damos cuenta de que se refiere más probablemente a esa violencia en cuanto al habla. Es poco probable que se pudiera haber llegado a las agresiones físicas. Sin embargo, es implícito aquí que también se prohíbe cualquier tipo de reprensión que llegue hasta el punto de caer en la agresión física. Eso obviamente está prohibido. No se debe reprender de una manera tal. En otras palabras, Pablo está instruyendo a Timoteo para que a la hora de confrontar a los creyentes no sea áspero ni violento. Yo creo que usted entiende esta palabra que estoy usando. Nosotros cuando vamos a confrontar el pecado no tenemos que ser ásperos. Otra forma de usarlo, o que pudiera ser un equivalente de áspero, sería violento. Nosotros no podemos confrontar el pecado de esa manera. Y en este punto creo que hay varios cuya conciencia pudiera acusarle de cómo han llegado a caer en esta forma de pecado al momento de confrontar otro pecado. Porque sí, hermano, cuando usted confronta el pecado con violencia, está cayendo. No debe ser así. Esa no es la correcta forma de relacionarnos con nuestros hermanos.
En todo caso, entonces sería un pecador llamando al arrepentimiento a otro pecador. Debemos tener cuidado de cómo nosotros vamos a relacionarnos. En este punto tenemos que decir que no es común ver a alguien confrontar el pecado de una forma tan violenta o tan áspera como lo que pudiera estarse reflejando en estos textos. Sin embargo, es cierto que hay un punto en el que cualquiera de nosotros podría llegar a caer en algún punto de irritabilidad, por lo cual nuestra conversación con la persona a la que estamos llamando al abandono del pecado pueda tornarse un poco calurosa. Es decir, que pueda llegar a caer en el punto de ser áspera o violenta esta conversación o esta confrontación del pecado. ¿Cómo podría llegarse a ese punto? Bueno, puede ser que al momento de usted confrontar el pecado se encuentre con que la persona a la que está confrontando se justifique a sí misma y venga a decir: yo no he cometido pecado. Y no solamente eso, sino que esta persona, tratando de defenderse, utiliza un tono burlesco y hasta también ofensivo. En ese punto alguien podría explotar. Alguien podría también caer en el mismo problema que esta persona o este hermano o hermana está cayendo. Es poco probable que esto se dé, pero se puede llegar a ese punto. Y finalmente quebrantar este mandamiento que se nos está dando. Vale la pena recordar un principio proverbial a la hora de poder confrontar el pecado, mis hermanos. Esto es algo que desde joven he estado tratando de recordar constantemente en mi vida. Proverbio 15:1. La blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Quiere usted relacionarse bien con sus hermanos? Procure que sus palabras sean palabras que calmen las aguas, que apaguen el fuego. ¿Quiere usted llegar a un punto conflictivo con su hermano? Empiece a hablar áspero, empiece a hablar violentamente y muy pronto su pecado va a surgir. Así que, hermanos, tengamos cuidado. Somos llamados a no reprender de una forma violenta. En su lugar, Pablo manda a Timoteo que para la confrontación del pecado se haga por medio de la exhortación. Y es interesante que nuevamente se utilice esta palabra. Ya nosotros domingos atrás veníamos hablando de esta misma palabra, exhortación. La raíz para la palabra exhortación es la misma que se utiliza para la palabra paracleto, que significa consolador, que por cierto es el título que se le da al Espíritu Santo. La palabra en el idioma griego es parakaleo, eso es exhortar. ¿Y qué comunican estas palabras? Bueno, sencillamente comunican la idea de alguien que llama a su lado a aquella persona a la que va a confrontar y no la reprende en un sentido violento, sino que sencillamente la llama para alentarla. Es como si usted ve a alguien pecar y primero se entristece, como lo dice la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. ¿Eso es qué? Los que se sienten afligidos por el pecado, no solamente por el propio, sino también por el de los creyentes, nuestros hermanos. Cuando vemos a nuestro hermano pecar, nos sentimos mal, pero somos llamados también a llamarlo aparte. Venga para acá, hermano o hermana. Acabo de ver que acaba de pecar. ¿Cuán diferente es eso de decir: hey, venga para acá? Hizo esto, de una manera muy altiva. Cuidado con algo así. Se nos llama a alentar a nuestros hermanos, pero también a instruir a nuestro hermano y corregirle. ¿Por medio de qué? Lógicamente, la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en el estándar, o es el estándar para nosotros poder instruir a nuestros hermanos. Cuídese de llamar de exhortar, y quiere usted enseñarle a su hermano a vivir de cualquier otra manera aparte de la Biblia. No somos llamados a eso. Cuando confrontamos el pecado, somos llamados a alentar, pero también a instruir, a corregir por medio de la palabra de Dios. Al fin y al cabo, ¿no es ella lo único que puede perfeccionar nuestras vidas? Solamente la palabra de Dios, solamente la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, allí debemos considerar estas dos palabras. Cuando se nos llama a exhortar, se nos llama en otras palabras a alentar y también a corregir. Alentar y corregir. Siendo así, Pablo urge a Timoteo a confrontar el pecado, pero a hacerlo de una forma apropiada. Esto es fortaleciendo a los hermanos, haciéndole ver su pecado, pero abriendo al mismo tiempo las Escrituras e instruyéndoles. Una forma visible de esta confrontación la vemos un poco más explicada en Gálatas. Gálatas capítulo 6 creo que es el pasaje maravilla para hablar acerca de cómo nosotros, o cuáles deben ser las actitudes con las que nosotros vamos hacia nuestros hermanos a confrontarles su pecado. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Se da cuenta del contraste que hay aquí entre la palabra reprender, que denota agresividad, a
llamar al arrepentimiento por medio de la exhortación y de paso que se vaya con un espíritu de humildad. Hay un contraste muy marcado. Se nos llama entonces a restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Usted está llamado, no solamente los pastores, sino que cada uno de nosotros está llamado a confrontar el pecado cuando vemos que algún hermano cae, pero tenemos que hacerlo con cuidado. Posteriormente vemos cómo el apóstol aplica este principio a por lo menos 4 diferentes grupos de personas. Ya lo hemos leído. En un sentido general se refiere a los ancianos, a los jóvenes, a las ancianas y a las jóvenes. Estos 4 grupos podríamos decir que son los que conforman la iglesia. Aquí en la iglesia podríamos decir eso. Hay ancianos, hay ancianas, hay jóvenes y hay jovencitas. Eso es básicamente lo que conforma la iglesia. Vamos a ver cómo con cada grupo el apóstol da instrucción a Timoteo de cómo debe exhortarle. Prestemos atención entonces. En primer lugar dice, en cuanto a la confrontación de los ancianos. A los ancianos, exhórtales como a padres. Aquí la palabra anciano tenemos que tener mucho cuidado porque podría darse una confusión cuando lo leemos. Estamos acostumbrados a escuchar que la palabra anciano significa pastor, ¿verdad? Es un equivalente. Hay 3 palabras que podríamos utilizar para referirnos a los pastores. Obispos, ancianos y pastores. Ancianos es una de ellas, pero no es el que se utiliza en este contexto. Aquí ancianos se está refiriendo a los caballeros que son de avanzada edad. El hecho de que el apóstol relacione el trato a los ancianos con el trato hacia los padres, es decir, los padres varones, tiene que ver mayormente con un principio de honra. De otra manera, Pablo está diciéndole a Timoteo, mira, honra a los ancianos. Hónralos como a padres cuando los vayas a exhortar. Es un principio que desde el Antiguo Testamento la Biblia manifiesta en cuanto al trato hacia los más ancianos. Voy a leerles por lo menos 3 textos. Levíticos 19:32. Fíjense la honra que le da el Señor a los ancianos, o la honra que demanda el Señor hacia los ancianos. Levíticos 19:32. Delante de las canas te pondrás en pie. Delante de las canas te pondrás en pie. Obviamente no está refiriéndose al sencillo cabello, a la cana. Está refiriéndose a los que ya son ancianos. Honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Proverbios 16:31. La cabeza canosa es corona de gloria. Esto ciertamente es un llamado a que constantemente se les dé la honra de vida a quienes ya tienen una avanzada edad. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice. Así lo instruye en su palabra. En nuestros días, también nosotros debemos tener esto muy presente. No es preciso que siempre se esté de acuerdo con los más ancianos. Esto es algo que puede suceder en nuestra iglesia. Puede que no todo el tiempo nosotros podamos estar de acuerdo con los ancianos de nuestra iglesia. Sin embargo, nosotros le debemos honra a estos. A veces puede ser necesario exhortar a los ancianos de nuestra iglesia y llamarles la atención sobre algún camino equivocado que están tomando. Pero la forma en la que lo hagamos debe demostrar respeto. Respeto, honra hacia ellos, como lo hacemos para con nuestros padres. ¿Se atrevería usted a hablar de forma áspera o violenta a su padre? Los más jovencitos aquí saben que no, si no tienen un correazo asegurado. Pero no se debe hacer eso. Antes bien, se nos llama a tratar a los ancianos como a nuestros padres. Por tal razón, cada uno tome en cuenta, cuando se vaya a confrontar el pecado de algún anciano, que debe hacerlo con el respeto debido. Eso busca la gloria de Dios. En segundo lugar, veamos cómo el apóstol llama a confrontar el pecado entre los jóvenes. Dice, a los más jóvenes como a hermanos. Si el caso fuera que se tuviera que confrontar el pecado de los jóvenes, pero se hace de una forma áspera o violenta, nadie podría pensar que somos hermanos. Fíjense, ¿qué nos dice el Señor? Que nosotros seamos conocidos ¿por qué? ¿Acaso no es por nuestro amor? Que vamos a darnos a conocer a las personas y los demás podrán conocer a nuestro Dios. Pero ¿cómo eso podría ser posible si en el trato con nuestros hermanos más bien nos comportamos de manera áspera o violenta, con palabras altivas, ofensivas? No estaríamos dando el testimonio correcto, sino que estaríamos dando oportunidad para blasfemar contra nuestro Dios. Alguien diría por allí, ¿para ser cristiano como ellos? Prefiero quedarme como estoy. Entonces, debe ser todo lo contrario. El hecho de que se deba tratar a los jóvenes como a hermanos asoma la idea de que no hay alguna posición de autoridad del uno sobre el otro. Los que son hermanos sabemos que en la casa, cuando ya alguien quiere mandar al otro, nuestro pecado nos dice o nos lleva a decir, ¿quién sos vos, pues?
yo le hago caso a mi papá o a mi mamá. Eso no necesariamente debe así, debemos llegar al punto de la humildad y poder ciertamente llegar a la armonía entre nosotros mismos. Sin embargo, aquí comunica la idea de que no hay una posición mayor del uno sobre el otro. Entonces, siendo así, se nos llama a confrontar el pecado de los más jóvenes como a nuestros iguales, porque así lo son. Estamos hablando de jóvenes cristianos. Se nos llama a tratarlos como a iguales. Por supuesto, los jóvenes, si es que van a ser reprendidos por personas mayores que ellos, le deben respeto. Deben respeto, porque si es su tío o algún otro hermano de aquí de la congregación que es mucho mayor que usted y le va a confrontar por su pecado, usted no tiene ningún derecho como para poder decir, ¿quién eres tú para llamarme a la reflexión? No, cuidado, jóvenes, cuidado. Tengan mucho cuidado con la forma en la que se dirigen hacia aquellos que buscan su bien. La Biblia registra cómo José, en vez de vengarse por lo que le hicieron sus hermanos, les hizo ver su pecado. No crean que José, bueno, se los voy a dejar pasar. No, no. José les dijo, ustedes me hicieron mal. Pero el Señor obró todo esto para bien. No solamente les hizo ver su pecado, sino que también los consoló. Sus hermanos estaban totalmente asustados porque creían que José, con todo el poder que tenía, los iba a mandar a matar. Pero no fue así. José los consoló y les hizo saber, no los voy a matar, no les voy a hacer nada malo. Más bien los llevó a disfrutar del gozo de consuelo y a vivir como el Señor mandaba. No podemos pensar que el trato que se tiene para con los hermanos de sangre es la regla para cómo nosotros debemos tratar a los jóvenes. Pues si con sus hermanos usted está enemistado, ¿cree usted que así con enemistad debe relacionarse con los jóvenes? No, eso es antinatural, no es la norma. Nuevamente, ¿cuál es el estándar? ¿Cuál es el estándar para saber cómo debemos tratar a nuestros hermanos de sangre? Bueno, la Biblia se convierte en nuestro propio estándar. Es por eso que ella nos indica cómo nosotros también debemos tratar a nuestros hermanos. Fíjese lo que dice Levíticos 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. La relación entonces entre los hermanos debe ser amorosa y respetuosa. De la misma manera, nosotros somos llamados a confrontar el pecado de los más jóvenes. Poder manifestar amor y respeto. Eso nos lleva en tercer lugar con las ancianas. A las ancianas se les debe exhortar como a madres. El principio que se recalcó anteriormente con el de los ancianos se aplica igualmente al de las madres o al de las ancianas en cuanto al trato que se les debe. Si son ancianas que ya tienen canas, se les debe respeto. Y también se les debe respeto por otra razón. ¿Acaso no dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre? A los dos se les debe honrar. De manera que el mismo tipo de respeto que se le debe a los ancianos, también se le debe a las ancianas. Se les debe honrar y hablar con respeto. Se demanda respeto a la hora de tratar el pecado de las ancianas. La Biblia dice entonces que debemos hacerlo como a madres, confrontar su pecado como si estuviéramos confrontando a nuestras madres, con el respeto debido. En Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 3, Pablo ofreció un consejo de cómo afrontó el caso de las mujeres que estaban causando problemas en Filipos. Filipenses 4 del 1 al 3 dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí el apóstol Pablo estaba haciendo público una confrontación del pecado. Y eso pasó a lo largo de la historia de la iglesia. Esta confrontación. En un sentido, me imagino la vergüenza que pudieron tener estas dos damas cuando su pecado fue confrontado públicamente. Ciertamente no fue hecho con un espíritu de venganza o de orgullo, de altivez. No, el apóstol Pablo aquí se dirigió a ella como a hermanas. ¿Se dan cuenta de cómo las alentaba? De cómo dice, ellas son hermanas amadas, que combatieron juntamente conmigo, que fueron juntamente conmigo colaboradoras en la predicación del Evangelio. Ruego que puedan ser de un mismo sentir. Hubo un aliento, una confrontación del pecado, pero también hubo un llamado a corregir su forma de comportarse. Aunque estas dos mujeres estaban haciendo daño a la causa de Cristo en Filipos, Pablo respondió ante el daño de forma amable y cordial.
así también debe ser cuando se trate de confrontar el pecado de las ancianas. Aunque las reprendió, las incluyó entre los hermanos que él amaba. También destacó el servicio que ellas le habían brindado por causa del evangelio. Pablo las trató amorosamente como lo hubiera hecho con su madre. Así también nosotros somos llamados a tratar a las más ancianas. Tenga cuidado, sea amoroso con ellas, no sea áspero, trátelas con respeto. Eso nos lleva por último a la forma en la que se debe tratar a las jovencitas. A las jovencitas, como hermanas con toda pureza. Es de notar que este es el único grupo entre los cuatro donde varía un poco la forma en la que se debe tratar a las jovencitas a la hora de confrontar el pecado. ¿Ha notado usted eso? Lea los tres anteriores y va a notar que cuando se trata de las jovencitas se le añade con toda pureza. ¿Eso será casualidad? No. Eso es algo muy importante, querido hermano. Muy importante. Porque si usted no obedece a ese principio, su testimonio se puede dañar por siempre. Exhorta a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Al ordenarle a Timoteo que tratara a las jovencitas como a hermanas, Pablo subraya aquí el que debe mostrarse desinteresado a ellas. Está hablando de Timoteo. Pablo instruye a Timoteo que al momento de confrontar el pecado de las jovencitas debe mostrarse desinteresado. ¿En qué punto de vista? En el punto de vista lujurioso. Hay pocas cosas tan malas como un pastor que peca mental y físicamente con una joven a la que ha estado ayudando espiritualmente. Eso es grave. Aquí está hablando principalmente del ministerio de Timoteo, porque las instrucciones son dirigidas a Timoteo, pero eso no quiere decir que no se deba aplicar para con otros caballeros. Amados, de la misma manera que Pablo le instruye a Timoteo a que corrija a las más jovencitas con un desinterés, hablando en el sentido lujurioso, así también debemos hacerlo nosotros. Porque si llegamos a pecar mentalmente o físicamente, eso destruirá nuestro testimonio para siempre y tendremos que cargar con esa mancha en nuestro testimonio durante toda la vida. Puede ser que usted sea restaurado. Gloria a Dios. Puede ser que usted ciertamente sea llamado al pecado, usted se arrepienta y usted viva desde ese punto de su vida en adelante de una manera pulcra. Pero eso siempre va a quedar en su testimonio. Entonces tenga cuidado a la hora de confrontar el pecado de las más jovencitas. Debe hacerlo con toda pureza. Si usted llega a pecar de una forma como esta, ¿qué le hace pensar que es menos horroroso que el incesto? Amados, tengamos cuidado con esto. A las jóvenes se les debe confrontar su pecado considerando al mismo tiempo respeto, pero también debemos hacerlo con pureza. Este parámetro no tiene por qué ser diferente con otros caballeros. Es decir, no solamente a los pastores, sino también a todos los caballeros. Se les demanda lo mismo. Quiero compartir ahora por lo menos 6 principios basados en los proverbios de cómo se debe tratar a las hermanas, a las jóvenes, con toda pureza. Esto lo compartió el pastor John MacArthur en su comentario a este mismo texto. Él ofrece por lo menos 6 formas en las que los pastores, pero también otros caballeros, pueden llamar o confrontar el pecado de las más jovencitas con toda pureza. En primer lugar, les dice, evite la mirada. Evite la mirada. Proverbios 6:25 dice, ni ella te prenda con sus ojos. Aquí, obviamente, Salomón está hablando acerca de aquella mujer que invitaba a la lujuria. Al mismo tiempo, Salomón llama a los jóvenes a que eviten cualquier tipo de contacto visual que los pueda llevar a el pecado lujurioso, a poder desear en su corazón aquello que no deben desear. De manera que se les dice, eviten cualquier tipo de mirada lujuriosa. De alguna manera también nosotros tenemos que comprometernos con lo que también se comprometió Job. Job capítulo 31, versículo 1 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? De la misma manera, querido hermano, nosotros tenemos que imitar a Job. Haga pacto con sus ojos. No se atreva a mirar lujuriosamente a las más jovencitas. Eso puede quedar allí grabado en su testimonio y puede ser una mancha. En segundo lugar, evite la salamería. Eso es un término más para acá, para nosotros. Evite ser salamero. Proverbios 5:3. Proverbios 5:3 advierte, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Amado,
haga todo su esfuerzo por evitar cualquier tipo de conversación que pueda motivar o que pueda incentivarlo a caer en palabras lujuriosas, conversaciones de doble sentido. Evite eso. Está hablando con una jovencita y si en alguna manera esta jovencita quiere incitarle a usted, huya. Más adelante vamos a dar un consejo mucho más que atiende más a la forma en la que se confronta el pecado de las más jovencitas. Pero si este viene a ser el caso, presta atención a la exhortación que Pablo le hizo a Timoteo. Huye de las tentaciones juveniles. Huye. No se atreva a caer en estas conversaciones que no llevan a nada, sino que más bien lo llevan a pecar. En tercer lugar, evite los pensamientos. Cuando usted vaya a confrontar el pecado de alguna jovencita, evite los pensamientos. Proverbios 6:25. No codicies su hermosura en tu corazón. Esto tiene un poco de relación con el anterior, respecto de la mirada. Se nos llama a no codiciar de manera lujuriosa a estas jovencitas. ¿Se está empezando a dar cuenta por qué Pablo dice aquí con toda pureza? Amados, debemos tener mucho cuidado con ello. Cuarto lugar, evite las citas. Citas, sí, eso es intencional. Evite las citas. En Proverbios capítulo 7, Salomón nos da el siguiente relato de un joven ingenuo. Capítulo 7, versículo 7 al 12. Lo puede leer conmigo si desea. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Puede ser que este no sea el mismo pecado o problema que se esté presentando en las jovencitas. Sin embargo, el principio latente en este contexto es que nosotros debemos tratar de evitar cualquier tipo de encuentro a solas y que al mismo tiempo pueda llevarle a usted a caer en los pecados mencionados anteriormente, en el pecado de la mirada, de los pensamientos y de esas palabras salameras. Tiene que evitar cualquier tipo de cita o acuerdo para encontrarse en alguna parte donde usted puede estar solo con ella. Ya por aquí podemos empezar entonces a hablar respecto de cómo usted también debe confrontar el pecado de las más jovencitas. Nunca lo haga solo. Nunca esté solo con una jovencita. Eso primeramente va a llevar a los otros hermanos a pensar mal. ¿Qué está haciendo un hombre mayor o otro joven con una jovencita por allá atrás? Solos. ¿Se da cuenta? Evite esos lugares. Evite cualquier tipo de reunión en un lugar a solas. Nunca vaya solo. Si es posible, esté reunido con otras damas allí. Yo sugeriría por lo menos de dos hermanas en adelante. Pero no se atreva a estar solo con una jovencita. En quinto lugar, evita la casa. Proverbios 7, 25 al 27 advierte: no se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Nuevamente, puede ser que este problema no se esté presentando en alguna jovencita, pero el principio a aplicar en este punto es que usted no pueda caer en el error de nuevamente estar solo y después vaya usted con alguna supuesta intención de, bueno, yo voy a confrontar el pecado de mi hermana, así que voy hacia su casa y voy a hacer esto solo allí con ella. No, evite eso. Nuevamente, evite la soledad. Y en último, y muy obviamente, evite el tocar. Proverbios 7:13 registra el resultado del fracaso de un joven ingenuo en evitar. Se asió de él y le besó. Y el siguiente paso que se dio culminó en la inmoralidad. Inmoralidad sexual, para que quede más claro. Evite cualquier tipo de toque o contacto con una jovencita. Procure, si es posible, y ahorita más que estamos en pandemia, mantenerse alejado de las jovencitas, a una distancia prudencial. Evite cualquier cosa que pueda llevarlo usted a pensar, mirar, codiciar en su corazón de forma lujuriosa a una jovencita. Esto no solamente es para los hombres, a los caballeros adultos, también es para los jóvenes cristianos. Evite confrontar a las jovencitas
considerando todos estos puntos que ya hemos mencionado. Se debe tener mucho cuidado a la hora de confrontar el pecado. ¿Se da cuenta que no es tan simple? Se demanda madurez, se demanda cuidado. En conclusión, respecto de todo esto, amados hermanos, aunque las relaciones con personas pecadoras no sean fáciles, alguien dijo una vez, yo no voy a la iglesia porque acá todos son pecadores. Bueno, venga, tenemos espacio para uno más. Aquí ciertamente todos somos pecadores redimidos, o bueno, los que hemos creído, somos pecadores redimidos. En ese sentido, entendemos que nosotros, aunque hemos sido redimidos por Cristo, todavía batallamos con el pecado. Y que es a causa de ese pecado que se interpone entre la exhortación amorosa de nuestro hermano y la humildad que se presentan los problemas para poder relacionarnos bien con nuestros hermanos. De ahí entonces que ciertamente necesitemos depender del Señor y siempre pensemos en este mandamiento que el Señor nos ha dado. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Allí se ve reflejado la intención por la que yo voy a confrontar a mi hermano. Un llamado al abandono de su pecado y a poder seguir la instrucción bíblica, pero también se demanda de quien va a ser confrontado que tenga la humildad como para poder escuchar y aprender a abandonar su pecado y a seguir lo que el Señor manda. La confrontación del pecado no debe ser áspera. Evite ser violento en su conversación. Evite a cualquier costo, evite todo lo que pueda ser violento en su manera de hablar y confrontar el pecado. Antes bien, como lo enseña Gálatas capítulo 6, sea humilde. Vaya con espíritu de humildad, confronte el pecado de su hermano, aliéntelo y procure darle instrucción de lo que debe hacer. Siendo así, creo que las relaciones entre nosotros pueden mejorar mucho. Amados hermanos, somos llamados a relacionarnos bien con cada una de las personas de nuestra iglesia. ¿Quiere usted tener una buena relación con su hermano? Procure aplicar estos principios para que podamos honrar a nuestro Señor. Amén. Le invito a que se coloque de pie.